Muchas gracias. Saludo con afecto a los honorables miembros del Presidium y a todos ustedes, agradeciendo la invitación. El tema que voy a exponer lo considero trascendente porque todo de lo que hemos hablado es una realidad, que es una problemática existente no solo en el municipio, en la región, en el Estado y en la República. Sin embargo, todo cambio debe ser primeramente interno para traducirse y trascender al exterior. Mi propuesta es sobre el tema política, instrumento de la democracia. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es política? Entendámosla de una manera simple. Política es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. ¿Qué es democracia? Doctrina política favorable a la intervención del pueblo o sector popular en el gobierno, enfocada al predominio del pueblo o sector popular en el gobierno político de un Estado o nación. Dicho esto, continúo. Hoy nos encontramos de frente a un próximo proceso electoral que contará con un mosaico de propuestas, alianzas y candidaturas con rasgos distintos a lo antes conocido en los mismos procesos de nuestro país. Una izquierda más dividida que nunca, que irónicamente se alía con una supuesta ultraderecha que por lo visto se quiere convertir en ambidiestra, pues les gustó las mieles que les dejaron los 12 años en que ejercieron el Poder Ejecutivo Federal y que por cierto dejaron mucho que desear. Y ahora, evidenciando con este acto de alianza opositora su ambición desmedida por regresar a hacer manejos ventajosos y favorables para sus militantes, simpatizantes y beneficiarios, como lo hicieron al coaccionar el voto por medio de los programas sociales 70 y más y oportunidades en los comicios anteriores y aún contra lo cual resultamos victoriosos. Conocemos muy bien a los contrincantes, muchos de los cuales ahora se han convertido en aliados y compañeros de partido, e incluso tienen cargos de elección popular, habiendo sido elegidos por nuestro amado tricolor. Ahora, es de vital importancia que permanezcamos inmersos con una visión clara, honesta y objetiva en nuestro propio partido. Iniciemos a nivel local, a nivel municipal, con una campaña de concientización ciudadana en cuanto a política, dirigido a toda la población, a propios y extraños, para generar en ellos precisamente eso, la conciencia de la importancia que tiene que se involucren en la vida política, que vuelvan a participar aquellos que desde hace mucho no lo hacen, desde nuestra organización partidista y desde la trinchera, y otras organizaciones que me dan la oportunidad de servir y participar en ellas, lo cual agradezco infinitamente. Realizamos este tipo de campañas de concientización y vemos con tristeza que mucha gente se abstiene porque en realidad no se sienten identificados ni representados por los candidatos, no solo de nuestro partido, hablo de los partidos en general. Lo que necesitamos es verdaderamente gente de Estado, estadistas, líderes sociales, con niveles académicos suficientes, con identidad y arraigo no solo entre la militancia, sino en la sociedad, con resultados comprobados de sus acciones en beneficio de la sociedad y de las mayorías, sin distinción de clases, ejerciendo así la verdadera democracia de la que hablamos, no como fin, sino también como un medio para recuperar la confianza en la política actual. Y con el ejemplo, atraerlos a participar en ella y a nuestro partido. Así a este tema número 6 de la convocatoria, a su nombre política como instrumento de la democracia, le añadiría y el compromiso del ejercicio real de la democracia como instrumento de recuperación de la confianza en nuestra manera de hacer política. La política en nuestros días requiere nuevas identidades, nuevas propuestas, nuevas acciones, nuevos actores y ejecutores de dichas acciones, reforzando, acatando y apegándose a los estatutos de nuestro partido, promoviéndonos más ante la ciudadanía a través de un ejemplo de inclusión, trabajando como lo que somos, un gran equipo, disolviendo en estos diálogos los grupos antagónicos que sabemos que existen dentro de él, negociando y buscando siempre el beneficio de la mayoría, cumpliendo así con los objetivos democráticos que llevaron a la creación de este partido y llevando también a la práctica la más pura política, aplicando así los principios que deben encabezar la plataforma 2013-2017, pues este año tenemos elecciones y son precisamente democráticas.
encabezadas por actores de la política. Pero, ¿qué clase política va a encabezar y va a representar a nuestro amado partido tricolor? ¿Una política democrática e incluyente o una política dedocrática o impositiva? Regresando entonces a las viejas prácticas que nos costaron perder la confianza y perder el poder ejecutivo federal durante 12 años. Así, abarcaremos no solo el tema de política como instrumento de la democracia, sino también el tema Veracruz del siglo XXI y el tema Veracruz incluyente, y sobre todo, demostrando a la sociedad que en realidad somos una sociedad de derechos y libertades, pero que también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones más importantes que tenemos como ciudadanos es precisamente participar, involucrarse en la vida política de nuestro país. Estoy plenamente convencido de que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, que el cambio debe comenzar desde dentro de nuestro partido y no maquillarlo como si tuviera que ser al revés. Por eso, en el Instituto Político Empresarial estamos trabajando desde el interior de nuestro partido de forma democrática, con compromiso social, ambiental y económico con nuestra sociedad. Hemos logrado establecer alianzas estratégicas con importantes fuerzas políticas de la región que han depositado su confianza y nos la han manifestado, de que en esta ocasión se respetará la decisión de las bases, tal como lo marcan los estatutos del partido, que llevo en las venas y amo con el corazón. Que nos quede muy claro entonces que la política puramente democrática que ejerzamos internamente es el único camino que nos llevará al triunfo este 2013. De lo contrario, ni la política ni la democracia, actuando por sí solas, independientes una de la otra, y por separado, nos podrán representar algo favorable como priistas. La política democrática que proponemos y que con acciones encabezamos es la política que promueve el poder ejercido por representantes de la gente, que sean elegidos por la gente con el fin máximo de servirle a su gente. Agradezco profundamente la oportunidad que me dan para expresar el pensar y el sentir de las personas que me honran con su representación y de muchas más que son miembros de la sociedad civil, del Instituto Político Empresarial, Ganemos México la Confianza, Nuevo Tiempo Veracruzano, en la región de las Altas Montañas. ¡Viva la democracia! ¡Viva la política! ¡Que viva la República! ¡Y que viva el PRI! Gracias. Muchas gracias a Constantino Lange Mora por esta intervención en uno de los enfoques que trae nuestra convocatoria. Gracias, profesor. Vamos